montón de cosas antes de iniciar. Faltan unos 6 minutos, así que hablaremos de otras cosas. Otras cosas más jacarandosas, más bonitas y de ese tipo de cosas, ¿verdad? De las que uno disfruta tanto. Eh, ok, aparentemente FPS y todo está bien. Aparentemente las cosas están bien. Y si no están bien, voy a transmitir a través de mi celular otra vez. Como aquella otra vez. Um, ok. Vamos a asegurarnos de que todo esto esté bien. No. Acá está. ¿Por qué 9 frames per second? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es very, very simple. Because the computer sucks. Computer sucks, yes. Computer sucks. That is why. Espero que alguien entre porque me gustaría que alguien me pudiera decir si los frames están bien, si la cámara está bien, si, bueno, la cámara de la computadora no tiene tan buena definición que digamos, pero sí me preocupa esa parte de los 11 frames, de los 11 cuadros por segundo, porque no es a lo que estoy acostumbrado cuando hago videos o cosas por el estilo. Aunque aquí en YouTube es la primera, en YouTube, aquí en Facebook esta es la segunda vez que lo hago. La primera vez batallé con la computadora, entonces decidí hacerlo rápido a través del celular. Pero si hay gente que me dice que no se ve bien en el celular, digo en la computadora, entonces me cambiaría por hacerlo en vivo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Uh, hello, hello, hello. We have people. Aló. Sí, sí se oye. Eh, sí, todavía faltan unos minutitos para empezar. Simplemente empecé desde antes para poder testear audio, cámara y todas esas cosas. Todas esas cosas jacarandosas. Tengo una cámara profesional y traté de utilizarla, pero aparentemente no puedo conectar la cámara, aunque se vería mucho mejor. Y se me hace raro porque que se vea así esta cámara porque es la que normalmente uso en mis otros tipos de stream. Así que hola, hola. Eh, tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente. Aló a todos. Ajá, todos. Sí, entonces este es el chat, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos, hoy tenemos un tema muy interesante y que, pues bueno, espero que sea del disfrute de todos, tanto la forma de exponerlo como lo que va a estar pasando. Creo que ahora sí me quedaré con mis lentes porque necesito estar leyendo cosas. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Las personas que están por aquí, ¿cómo están todos? ¿Todo bien?
¿Cómo les está yendo con el encierro y todas estas cosas? ¿Se están cuidando como es debido? ¿Se están cuidando bien? ¿Los están cuidando en sus trabajos, en sus empresas? Espero que sí, porque realmente la cosa no está tan light o tranquilona como uno esperaría. Me espero que no me fastidie mucho el hecho de que la pantalla esté parpadeando de vez en cuando. En fin, en fin. Hoy tenemos cosas que hacer. Entonces vamos a prepararnos oficialmente porque ya son las 6 y las 6 era la hora perfecta para iniciar. Un traguito de agua antes de empezar. Muy bien. Hello, Denise. Hello, hello, hello. Sit back and enjoy. Am, entonces, tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Tenemos el manejo de estrés y ansiedad en momentos de crisis. Momentos de crisis tal vez como los que estamos viviendo ahora en todo el mundo. No es nada más aquí en México. Pero también a lo mejor puede servir para diversos momentos. Llámese otras cuestiones, situaciones que pueden pasar a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de la vida de cada persona por su cuenta. Entonces vamos a estar hablando acerca del estrés y de la ansiedad. Primero, vamos a definirlos un poco, vamos a explicar algunas cosas y quiero tratar de simplificarlo, quiero que no sea... Me los voy a quitar, me va a distraer mucho estar viendo el reflejo de la pantalla en mis lentes. Como quiera veo, no estoy tan ciego. Entonces, vamos a empezar definiendo un poco qué es el estrés, qué es la ansiedad, a una manera tal vez un poco más simple, más sencilla de trabajar. A lo mejor puede ayudar mucho a dilucidar formas de trabajo, formas en que podemos manejar las cosas desde la misma explicación. Y después vamos a elaborar algunas herramientas, algunas cosas para su manejo. No me gusta mucho la palabra control porque realmente tanto el estrés como la ansiedad son emociones completa y totalmente naturales en el ser humano. Entonces, no vale la pena el eliminarlas por completo, son necesarias hasta cierto punto y vamos a ir revisando poco a poco esto. Y así como la vez pasada, en la primera transmisión que hicimos, me gustaría al final aprovechar los últimos minutos de la transmisión para hacer un pequeño ejercicio de visualización muy relajante y que, quién sabe, a lo mejor y puede ayudar a resolver algunas cosas. Estoy consciente de que no a todos les va a servir lo que estoy a punto de decir o lo que va a pasar en esta transmisión, pero aún así puedes pensar si a otra persona pudiera servirle y no sé si quieres compartirlo. Y si no, es decisión completa y totalmente tuya. Después de todo esto lo estoy haciendo por gusto, lo estoy haciendo simple y sencillamente para ayudar un poco a informar las cosas. Entonces, vamos a empezar con este delicioso y nutritivo tema. Y vamos a empezar a definir primero el estrés, ¿sí? Porque el estrés, ¿sí? Mucha gente no conoce cuál es la definición tal cual. Si nos vamos por definiciones del mismo APA, que es la Asociación Psicológica Americana, eh, se define, en resumidas cuentas, como un estado de alerta ante un peligro eminente, ¿sí? Ante una situación adversa, ante una situación de crisis, de cambio, de diferencia, lo cual nos lleva a una adaptación, a un proceso de adaptación en particular. Este proceso de adaptación, ¿sí? Si se lleva a cabo adecuadamente, nos lleva a nuevos aprendizajes, a nuevos procesos. Sin embargo, si nos quedamos estancados, entonces se vuelve una carga, algo distinto.
Entonces, para esto, vamos a aclarar unas cosas. Hay dos tipos de estrés en específico. La mayoría de la gente dice que el estrés es malo, que es negativo, etcétera, causa un montón de enfermedades, pero ese es uno solo de los tipos de estrés. Tenemos dos, tenemos el eustrés y tenemos el distrés. El eustrés es el que se llamaría el estrés positivo, el estrés que nos ayuda, el estrés que nos fomenta, impulsa, genera creatividad, movimiento, nos lleva a hacer cosas que deseamos, nos lleva a la adaptación, a los procesos de cambio, mientras que el distrés, ¿sí?, como en su término en inglés, distress es que causa conflicto, que causa problema. El distrés nos lleva a, cuando no se lleva un proceso adecuado, cuando no lo procesamos de la manera en que lo necesitamos, empieza a convertirse en una carga. Y esta carga, entre más tiempo esté sin resolver, va a causar más cansancio físico y mental, así como también nos lleva a que, pues no es la única situación en la que estamos, ¿verdad? Hay diversas situaciones que van ocurriendo y que van generando estrés poco a poco. Y no quiero tu anuncio, History Channel. Gracias. Aunque me gustan mucho tus cosas. Um, entonces, si vamos sumando cargas distintas, no resueltas, es como tener un costal, una mochila en nuestros hombros a la que poco a poco le vamos sumando piedras. Y pueden ser piedras pequeñas, otras pueden ser un poco más grandes, pero al fin y al cabo son piedras y es más peso el que le estamos cargando. Llega a un punto donde nosotros podemos seguir caminando por el sendero de la vida, pero seamos honestos. Si no tuviéramos ninguna carga y seguimos caminando constantemente, se volvería cansado. Llegaría a un punto donde empezamos a sentir calambres en las piernas, tensión en las piernas, ya no podemos caminar por cansancio natural. Entre más peso traigamos encima, más cansancio se va a ir generando, más rápido nos vamos a agotar y nuestras energías van disminuyendo. Al disminuir las energías es más difícil resolver aquellos conflictos que tenemos. Muchas veces es más que suficiente el simplemente soltar piedras o soltar la mochila que tenemos. Sin embargo, hay un punto en particular en el por qué muchas veces no optamos por hacer esto. Y es aquí a lo que nos lleva. Nos vamos a concentrar al principio un poco más en los aspectos negativos, que son los que vamos a trabajar. Pero ojo, seguimos teniendo en cuenta el eustrés que genera creatividad, impulso, motivación. No se trata entonces de simplemente eliminar el estrés negativo. Se trata de transformarlo en un estrés positivo. Transformar el diestrés en eustrés. ¿Se entiende? Ok, entonces, el estrés, como dije en un momento, cuando una persona empieza a tener cargas distintas, de diferentes formas, tenemos diferentes formas de reaccionar. Podemos reaccionar ante el estrés con enojo, podemos ir con miedo, incertidumbre, o puede generar preocupación. Y preocupación significa ocuparse antes de tiempo, significa no estar ocupado en la situación en la que estamos. Como ya dije, entonces, el estrés, este enojo, este miedo, esta preocupación, se torna por una sobrecarga de responsabilidad. Asumimos una responsabilidad ante algo, ya sea una situación de cambio externo y nosotros asumimos el hecho de que tenemos que resolverlo. O tenemos a un pariente enfermo y asumimos la responsabilidad de cuidar de esa persona, porque obviamente es un ser querido, ¿sí? No estoy hablando de que dejemos de cuidar a las personas y sobre todo a los que queremos. Sin embargo, no podemos evitar el hecho
de que se convierte en una carga de responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad del trabajo, tenemos la responsabilidad de la familia, de la escuela, tenemos la responsabilidad de los amigos, tenemos la responsabilidad social. Tenemos un montón de lugares, de áreas, de sistemas, de donde proviene o puede provenir el estrés. Y luego metemos al contexto y metemos otras situaciones como el clima, como la situación o como el evento que está ocurriendo en todo el mundo en este momento, que es toda esta situación del coronavirus, del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una sobrecarga de responsabilidad. Entre más responsabilidad tenemos, más carga y peso se vuelve. Esta carga, por ende, también nos puede ocasionar mayor enojo, incrementa el miedo, incrementa la preocupación. Sin embargo, tenemos maneras o mecanismos de defensa con los que vamos a reaccionar y con los que vamos a trabajar ante estos factores estresantes. Estresantes o estresores. Estresantes son externos, estresores son internos. Porque a veces no todo el estrés viene de afuera, a veces el estrés viene de adentro, de ideas, creencias, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos mecanismos más particulares. Estos son los que yo más me he topado, tanto con conocidos como con pacientes. No tienen que ser realmente los únicos, ¿sí? Así como nada de lo que he dicho tiene que ser lo único y nada de lo que he dicho tiene que ser tal cual exacta la verdad. Hay diferentes interpretaciones y diferentes formas, dependiendo que te sirva a ti, que te funcione a ti. Pero estos dos mecanismos de defensa son la confrontación y la evitación. Confrontar el problema, confrontar el factor estresante significa atacarlo de lleno para tratar de resolverlo, ¿sí? Sin embargo, entramos en lo que conocemos como intentos de solución. Nosotros intentamos, desde el momento que aparece una situación, un problema, intentamos resolverlo de la mejor manera en que lo creemos posible. Esto se debe ya sea o a experiencias previas, conocimientos previos, o lo que nos han dicho en otros lugares que eso es lo que funciona. Y entonces lo intentamos. Se le llama intento de solución porque no funciona. No se trata de que sea nuestra culpa ni de que realmente queramos estar dentro del problema. Se trata simple y sencillamente de que eso que estamos intentando hacer, aún en nuestros mejores deseos, aún cuando hayamos escuchado un montón de noticias de que ha funcionado, no es lo que nos puede ayudar a resolver ese problema en específico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Empezamos a tener esta confrontación, empezamos a tratar de resolverlo. Pero si no lo logramos, nos lleva a la frustración. Y esta frustración termina generando ya sea más enojo, más miedo, más preocupación. Un sentimiento de inferioridad. Hello, Elsa, ¿cómo estás? Entonces, cuando no logramos, cuando tratamos de confrontar el problema y no lo logramos, nos lleva a un estado de frustración, de sentimiento de inferioridad, de que no somos capaces, de que no podemos. Y eso se convierte entonces en más carga para nosotros, aminora nuestras energías y nuestras fuerzas para lidiar con la situación que tenemos que lidiar. Por otro lado, el otro mecanismo de defensa es la evitación. Tenemos, ¿cuántas veces, y me gustaría preguntarlo abiertamente, no tienen que responderlo, simplemente puedes respondértelo a ti mismo, pero ¿cuántas veces te has visto tan saturado de obligaciones y responsabilidades, de tantas cosas que tienes que hacer, que simplemente dices, ¿sabes qué? No, bye, no quiero, no, ya. Y terminas no haciendo nada. Lo que va a pasar ahí es de que el problema no tiende a resolverse porque lo estás evitando, no lo estás haciendo como una estrategia para tratar de resolver el problema. Porque sí hay muchos problemas y muchas situaciones que se resuelven simple y sencillo por dejar de tratar de resolverlo. A veces somos nosotros los que estorbamos más en la solución. A veces.
Pero cuando no es así y se convierte en una evitación de la responsabilidad que asumimos, que tomamos, entonces empezamos a tener también esa sensación de frustración, de que no podemos, de que no somos capaces. Pero también, al igual que con la confrontación, cuando no logramos resolverlo, vamos a entrar a frustración. Sin embargo, hay una cuestión muy especial y muy particular que me ha tocado ver en muchas personas. Cuando sí logran tener esa sensación de evitación o cuando sí logran confrontar el problema, pero aún así no se resuelve, pero hacen esto, empieza otra sensación que también es culpa. Culpa por no ser capaz de resolverlo, culpa por dejar a un lado esas responsabilidades. Entonces es como si estuviéramos atrapados entre la espada y la pared. No tuviéramos a dónde movernos, qué hacer. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a trabajar con opciones y soluciones un poquito más adelante, pero esto es más una definición o explicación respecto al estrés. Voy a quitar el sonido del celular, porque creo que ya lo escucharon. Bye. Ok. Y llegan más mensajes. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Vamos con la ansiedad, vamos con el otro lado de la situación. Porque mientras que el estrés pudiéramos decir que son situaciones que están ocurriendo en este momento y o que ocurrieron en eventos pasados o en situaciones del pasado, tenemos otra situación. Esta situación es que a veces, muchas veces, el estrés se acompaña de ansiedad. Y hay una definición que yo creo que es la definición más simple y sencilla y que honestamente me ayudó a tener más respuestas de las cosas. Aún no sé si esté en un libro en específico, pero debo decir que uno de mis maestros, Arnoldo Telles, famosísimo si lo quieren buscar, ah, nos dijo en un diplomado que la ansiedad es el exceso de futuro. Nada más escuché esas palabras y mi mente empezó a volar por diferentes situaciones, desde el pasado hasta el presente y todavía yéndose al futuro. En cuánta lógica y cuán simple era esta definición. La ansiedad es un exceso de futuro. ¿A qué, a qué podemos referirnos con esto? La ansiedad ocurre porque tú estás preocupado por el qué va a pasar, el qué va a suceder en una hora, qué va a suceder el día de mañana, qué va a suceder dentro de un año. La incertidumbre e inseguridad que genera el futuro porque no lo conocemos empieza a generar preocupación. Y esa preocupación se convierte en ansiedad. Entonces, si consideramos que la ansiedad es un exceso de futuro, piénsalo por un momento. Si tú te dices a ti mismo o alguien te ha dicho a ti que eres ansioso o tú conoces a una persona que consideres ansiosa, considera en las cosas que normalmente te dicen, las cosas que normalmente pasan. Y probablemente tú también llegues a esa conclusión de que sí, estás preocupada por el futuro, ya sea o por intento de controlar el futuro, de controlar los eventos que van a estar ocurriendo, o por el temor de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y hay muchos tipos de temores respecto al futuro, sobre todo en estos tiempos donde estamos todos encerrados y no sabemos qué va a pasar con este virus que está atacando a todo el mundo. No sabemos cuándo se va a curar, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuándo vamos a poder regresar a trabajar. ¿Sí? Los que no están en home office, cuyos trabajos sí dependen de un trabajo físico, no sabemos en dónde va a parar esto. Y genera ansiedad, y esa ansiedad nos lleva a un estrés. Porque el estrés termina siendo una preocupación constante y duradera.
para que se convierta realmente en una carga. Pero entonces la ansiedad es un exceso de futuro. Y los mecanismos de defensa, ya mencioné dos de los más populares que me he encontrado. Ante la ansiedad tratamos de controlar, ¿sí? Controlar ya sea nuestras emociones, nuestros sentimientos que nos preocupan. Tratamos de controlar las acciones y pensamientos de otras personas. Tratamos de controlar incluso el clima. Esa queja tan común de, ¿por qué está lloviendo ahora? ¿Por qué nada más a mí? Pero también es la predicción. Ese es otro de los mecanismos de defensa. Buscamos predecir qué es lo que va a pasar. Y como dicen teorías económicas, somos buenísimos para predecir el futuro cuando el futuro ya pasó. Sabía que iba a pasar esto, lo sabía. Estaba seguro que fulanita me iba a decir esto. Estaba seguro que mi jefe iba a hacer esto. Sí, somos excelentes predictores del futuro cuando el futuro ya pasó. Pero cuando es antes de eso, por el temor que nos genera el no saber, la incertidumbre, tratamos ya sea o de controlarlo o de predecirlo. Y estos son nuestros mecanismos de defensa para la ansiedad. Cuando no logramos ya sea controlar o predecir, nos frustramos con nosotros mismos, con los demás, nos enojamos con nosotros mismos, con los demás, o también genera desconfianza en nosotros mismos o en los demás. Sin embargo, cuando somos capaces de generar control, aunque sea momentáneo, aunque sea temporal, aunque sean en alguna que otra ocasión que sí conseguimos tener el control de alguna situación o que conseguimos predecir un evento futuro, aunque sea un evento, 2 eventos, aunque sean pocos eventos de los miles en los que los hayas intentado y que no hayan funcionado, pero con 1 o 2 intentos que sí hayan funcionado, es más que suficiente para llevarnos a una satisfacción momentánea, pero esto nos va a llevar ya sea o a reafirmar nuestra necesidad de control, el hecho de que tenemos la razón de que podemos controlar las cosas, de que podemos manejar las cosas, nos lleva a reafirmarlo, o también, sumado a esto, nos lleva a desconfiar más de los demás. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos va a llevar, fíjate lo que es curioso, entre más reafirmamos el control, entonces vamos a buscar controlar más las situaciones, a las personas, a nosotros mismos. Y vamos a desconfiar más de las otras personas. Y como desconfiamos más de las otras personas y sabemos que nosotros tenemos la razón, entonces, ¿qué va a pasar? Sobrecarga de responsabilidad. Vamos a empezar a asumir cargas que no nos corresponden. Porque tenemos la razón, porque somos los que debemos de proteger al mundo, a nuestros seres queridos, a nuestras personas, a nuestro trabajo. Somos nosotros los que tenemos la capacidad para controlar, para hacer las cosas, para predecir incluso el futuro, aun y cuando estos eventos hayan sido 1, 2, 3 ocasiones de las miles en las que no ha funcionado. Si se fijan, hay un punto en común aquí, que es la sobrecarga de responsabilidad. Ese costal de piedritas. Cierro mis notas. Porque hasta aquí de notas, hasta aquí de explicaciones. Piénsalo de esta forma. Tienes una sobrecarga de responsabilidad. Quieres evitarlas, quieres resolverlas, quieres que se eliminen. De aquí puedo meterme en temas muy delicados donde esto ocurre, y lo he visto en muchas ocasiones.
Quiero que, simple y sencillo, tomes una respiración muy honda, muy profunda, tan profundamente como tú quieras, antes de escuchar el ejemplo que voy a dar, para explicar hasta dónde puede llegar esto. Y adelante, tú puedes tomar otra respiración profunda. Yo te acompaño, porque yo también la necesito. Una más será necesaria. Hay situaciones, mientras pasa el camión, hay situaciones donde el camión pasa y sigue pasando. Donde tenemos a un familiar enfermo. Y puede ser incluso una enfermedad pequeña o puede ser incluso una enfermedad grave. Lo queramos o no, el cuidado de esa persona es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy difícil. No es de extrañarse que muchas personas tengan mucha culpa ante un pensamiento que honestamente es muy natural, sobre todo cuando son enfermedades que duran mucho tiempo, que son terminales, muy pesadas, tanto para la persona que tiene la enfermedad como para la familia que está cuidando. Y de repente es muy común que entre un deseo de ojalá y la persona fallezca. Es algo muy delicado y es algo difícil y no es un deseo agradable de tener, pero es un pensamiento que ahí está. Y no se trata de que realmente quieres que la persona fallezca o desaparezca. Lo que realmente quieres que desaparezca es esa carga de responsabilidad, porque es difícil tener que cuidarlo. Aun y cuando queramos mucho y tengamos mucho amor por esa persona, puede ser algo complicado y puede ser difícil y es algo que podemos entender. Esa es una de las situaciones donde más pesado se vuelve. Situaciones tal vez no tan complejas es en esta situación. Bueno, sí, es muy compleja y también es pesada. Ante la situación de que es mi responsabilidad mantener el hogar, mantener la casa, traer comida, etc. Y luego estamos en esta situación con el virus y no podemos salir, el trabajo disminuye, los ingresos disminuyen, muchos lujos tenemos que empezar a deshacernos de ellos y tenemos familia que mantener. Tenemos personas que dependen de nosotros. Y aún y si no, tenemos que mantenernos nosotros mismos. Y se vuelve una carga. Y es difícil. Es entendible. Cuando tenemos una carga que se convierte en algo muy pesado por mucho tiempo. Quiero poner un ejemplo muy simple. Tengo esta libreta que realmente puedo decirte no pesa nada. Pero si yo mantengo mi brazo elevado, así, sosteniéndola, va a llegar un punto donde voy a empezar a sentir cada vez más peso en mi mano. Primero en mis dedos, después en mi mano, después en mi brazo, en mi codo, en mi hombro. Y entre más tiempo yo la sostenga aquí, más peso va a generar. Poco a poco va pesando más. Ahora imagínate que lo que estoy sosteniendo no es una libreta, es un ladrillo. Mi fuerza se acabará más rápido y me veré en la necesidad de soltarla. Esto ocurre en la mayoría de las cosas, porque simple y sencillamente estamos hablando de sobrecargas. Sobrecargas que nos llevan al cansancio, que nos llevan al agotamiento. Y podemos empezar a cuidar a una persona, a un ser querido, con todo el deseo y con toda la motivación. Pero entre más larga se hace la carrera,
más empieza a mermar esa motivación, ese gusto, ese deseo. Y pudiéramos decir que la mayoría de las personas que están cuidando a una persona con una enfermedad terminal y grave, se mantienen por largos años, única y simplemente por el amor que le tienen a esa persona. El amor es lo único que los mantiene sosteniendo esa carga. Pero ahora imagínate en toda esta situación que está ocurriendo en el mundo, en toda esta situación actual. Tenemos que estar encerrados en casa. Para personas que están acostumbradas a estar encerradas en casa, tal vez no represente mucho problema. Para algunos, el simple hecho de la prohibición lo va a convertir en un problema. Pero imagínate qué pasa para aquellas personas que están acostumbrados a salir de fiesta, a salir los fines de semana, a salir y a que su día a día es estar afuera y que no están acostumbrados a estar todo el día en casa con la familia. En las vacaciones, pues lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que después vas a regresar a trabajar y ya no vas a estar todo el día otra vez con la familia. Así como también en este tipo de situaciones, cuando los padres están demasiado tiempo con los hijos, estoy hablando de demasiado, más del necesario tiempo con los hijos se empiezan a sentir como una carga. Y para los hijos, los padres se empiezan a sentir como una carga también. Estamos hablando de cuando asumimos una responsabilidad por tiempos prolongados, que no se resuelven, que no se solucionan. Ahora, imagina que una situación diferente. Imagínate que discutiste con una persona, un ser querido, una persona. Puede ser tu pareja, puede ser un familiar. Discutiste con esa persona, la discusión no fue muy agradable. Se dijeron cosas o hicieron incluso cosas. Mientras esa situación no esté resuelta, se va a convertir en una carga. Y muchas veces me ha tocado ver personas que tienen vómito, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza intensos, dolores de hombros o incluso dolores de espalda en la parte media por no haber resuelto un conflicto con una persona, con un ser querido. Puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser un familiar, alguien que sea cercano a ti. Por el simple hecho de no resolver, de no haber resuelto esa situación, la cantidad de preocupación y estrés que genera el estar pensando constantemente en esa situación, en que me lo voy a volver a topar, en que tengo que lidiar con esta persona, y qué le voy a decir, y qué voy a hacer, y es que no me he disculpado, y es que no se ha disculpado. Todo ese pensamiento empieza a desgastar la energía mental, se convierte en una carga. Ahora, bien, etcétera. Y de repente tu jefe te llega y te dice, te voy a poner a hacer este proyecto, te voy a poner a hacer esta otra cosa. Y tú te pones a hacerlo. Pero resulta que no eres muy hábil haciéndolo. Resulta que es todavía mucha más carga de trabajo que la que ya tenías. A veces se convierte en una carga por el simple hecho de estar pensando, no quiero hacerlo, no me corresponde, no me toca. Y por estar pensando en eso, no, lo evitamos y queda nada más ahí sentado en un lado. Pero sigue estando ahí y tenemos que resolverlo y tenemos que manejarlo. Hasta que lo volvemos a tomar, lo empezamos a trabajar, lo empezamos a hacer y se resuelve. ¿Cuántas veces no te ha pasado de que, por ejemplo, en el trabajo, o tienes un proyecto personal importante, o tienes un examen importante, y mientras no hayas terminado el proyecto, mientras no hayas terminado el examen,
Vas a seguir pensando en eso y en eso y en eso y en eso. Se convierte en ansiedad y la ansiedad se vuelve un estrés, una preocupación por el futuro, por la incertidumbre. ¿Sí? Y se convierte en una carga. Nos irrumpe el sueño, un buen descanso reparador. Nos despertamos constantemente en la noche. O tenemos insomnio, batallamos para dormir. O nos despertamos mucho antes de nuestra hora de despertar habitual. Se convierte en una carga. Nos agota, nos cansa, porque no estamos descansando lo habitual, lo necesario. ¿Qué pasa? Energías merman, energías bajan, más y más. Pero, ¿qué pasa? Cuando resuelves un problema, cuando resuelves una situación, cuando fue una carga muy pesada, imagínate que tienes una carga muy pesada en tus hombros. Acuérdate de esas veces que tú estuviste en la primaria, cargando la mochila con todos los libros y todos los materiales. O cuando le ayudas a tu hijo o a tu hija a cargar la mochila de la primaria, que es prácticamente una cosa de esclavitud. Pero imagínate, en el momento, la llevas cargando y llevas mucho rato y ya te duelen los hombros y te cala y pesa. Y recuerda ese instante, ese momento en el que la sueltas y que cae al piso. ¿Cómo se siente? Una relajación muy fuerte, muy profunda. Tanto que incluso nos hace sentir cansados. Porque después de sostener una carga muy fuerte por mucho tiempo, entre más fuerte, más pesada, más grande es la sensación. El momento que disminuye, en el momento que desaparece, la carga desaparece, pero también esa tensión que nos mantenía parados, que nos mantenía sosteniendo esa carga, se convierte en una relajación tan fuerte que se transforma en cansancio. ¿Te ha tocado alguna vez que has estado con proyectos largos y tediosos en el trabajo y en el momento que terminas o en el momento que llegan las vacaciones, que ya es el descanso, tanto de la escuela como del trabajo, te ha tocado de que te enfermas justamente cuando entran las vacaciones? Es por esto. Cuando la carga de estrés y de ansiedad se vuelven muy grandes por mucho tiempo, mantienen nuestro sistema, todo nuestro cuerpo y nuestra mente en un grado de tensión específico y particular. Y cuando esto se mantiene por mucho tiempo, todo nuestro cuerpo está tenso, está, ¿sí?, duro, firme. Se suelta y ¿qué pasa? Incluso el sistema inmunológico disminuye y nos enfermamos. O terminas una de esas cargas y no me puedo levantar, estoy acostado, me voy a dormir todo el día, no quiero pararme. El cansancio se vuelve excesivo después de. ¿Por qué? Porque es el cuerpo y la mente tratando de descansar de todo eso. ¿Suficiente de tragedias? Vamos a hablar de opciones, de posibilidades. Una de las opciones principales para el estrés, principalmente, es ejercicio, actividad, movimiento. Entre más te mueves, más puedes descargar. Por eso está la bailoterapia, porque el movimiento corporal rítmico genera una relajación bastante fuerte en nuestro cuerpo. Claro, hay un cansancio después, pero es un cansancio físico por desgaste de energía, no por cargas llevadas en hombros. El dormir apropiadamente, las horas necesarias, que serían entre 7 y 8 horas, para personas más o menos entre nuestros rangos de edad, entre 7 y 8 horas. Pero no solamente es el dormir el tiempo, sino que haya calidad. Dormir profunda y tranquilamente.
Otra es la alimentación. La alimentación influye mucho en nuestro organismo porque le ayudamos a aligerar un poco la carga. Cuando estamos muy estresados, unos tacos de trompo, una buena hamburguesa, una pizza, no le va a ayudar mucho al organismo a relajarse. ¿Sí? Cantar. Cantar es una opción estupenda, aun y cuando no cantes bien, aun y cuando aúlles como loba. Cantar es una fuerte expresión de decir, de hablar. ¿Sí? Hello, Jorge. Es una forma de sacar. Entonces, el cantar puede ser algo estupendo. Ahora, si no eres bueno cantando, te recomiendo que no estreses a las otras personas y cantes para ti. Si puedes cuando estés solo o súbele más al volumen de la radio o del estéreo o del Spotify, lo que quieras. Tenemos otra opción, que es algo muy curioso. Habla, expresa el que estás preocupado por algo. Muchas veces la sobrecarga es porque la tratamos de asumir nosotros solos. Cuando la expresas, cuando la hablas, cuando la compartes con otras personas, la carga es menor. Sin embargo, hay una regla para que esto pueda funcionar, que sería el pedirle a la otra persona que no se estrese, porque a veces no contamos o no hablamos de estas cosas que nos preocupan o que nos estresan por no preocupar a otra persona, pero terminamos asumiendo la carga solos. Pero exprésalo de esa forma, no quiero que tú te estreses por mí, quiero compartirte, quiero que me escuches, quiero que me des una sugerencia de qué puedo hacer. Si me puedes apoyar o ayudar a cargar esto, qué bueno, pero no quiero que te estreses tú en lugar de mí. Expresarlo, hablarlo, ayuda mucho a liberar esa carga. El resolver esos conflictos relacionales que tienen con otras personas. Aún, yo lo sé, a veces es miedo lo que nos detiene, el decirle a esa persona aquello que necesitamos y queremos decirle. Y lo empezamos a sentir como una espinita en la nuca, algo que nos está tocando, que nos está pateando. Pero es una sensación muy relajante una vez que ya lo haces. Te recomiendo que lo hagas. Seas hombre o seas mujer. Expresarlo no te hace débil. Y esto es algo que siempre voy a hacer énfasis. El expresar que tienes una preocupación, que tienes miedo, que estás enojado por una situación, que te sientes frustrado, que te sientes incapaz de hacer algo, no te hace débil, te hace más fuerte, te hace más capaz de encontrar una manera de trabajar y de lidiar con esto. No somos omnipotentes, no podemos con toda la carga del mundo. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Para eso estoy, por ejemplo, yo y habemos muchos otros terapeutas. Para aquellas personas que no puedan con su carga por su cuenta o que estén estancados con una situación problemática y no sepan cómo resolverlo. Para eso estamos los terapeutas, para ayudar en eso. La terapia no solamente es para trastornos, patologías, enfermedades mentales. La terapia es para las personas que se sienten estancadas, que están atoradas en una situación problemática, que no saben cómo enfrentar algo. Algunos otros es porque quieren reafirmar cosas buenas que están haciendo. Otros quieren ayuda para planear cosas a futuro. La terapia no es exclusivamente para lidiar con trastornos y locos. O sea, al contrario, la menor cantidad de los pacientes que me toca ver están locos. Es rarísimo que me toque uno de esos. Y aún así entrarían en consideración si realmente lo están o no. Y hasta ahorita no he visto a una persona enferma. He visto problemas
He visto personas con problemas o en situaciones difíciles que no han sabido resolver. Ahorita, digo, por la situación, pues sí, es difícil ir a terapia física. Yo todavía sigo atendiendo a los pocos que quieren venir. Mientras yo esté sano y ellos estén sanos, pueden venir. Y yo me seguiré arriesgando mientras las personas quieran venir. Y si no, podemos hacer sesiones en línea. Pero también hay que considerar variables. Pero imagínate el poder hablar, el poder expresarlo. La terapia siempre va a ser una opción estupenda para el manejo del estrés y la ansiedad. Simplemente te estoy dando otras herramientas que a lo mejor te pueden ayudar. Y sonará a cliché lo que voy a decir, pero si es ansiedad, el exceso de futuro lo que te preocupa, te puedo decir que la opción o la respuesta no es sencilla. Toma práctica y tienes que concientizar que eso es lo que quieres lograr. El dejar de intentar controlar las cosas. Porque tú recordarás que han pasado cosas peores cuando tratas de controlar las cosas que las que sí han pasado buenas. Y que precisamente cuando no las has controlado es cuando te han pasado las mejores cosas a lo largo de tu vida. A lo mejor habrá algunas personas que les haya pasado diferente y puedan contradecir lo que estoy diciendo. Pero en la mayoría de los casos sucede tal como lo estoy diciendo. Estas son opciones que tienes. Ahora, espero les haya gustado esto. Hasta aquí tenemos con el tema, tanto en cuanto al tipo de problemática como a las opciones o soluciones que tienes. Y probablemente hay muchas otras opciones y soluciones que yo no he mencionado y que no voy a decir en este momento, porque simplemente es darte una pequeña muestra. Recuerda que la solución no depende de otra persona, depende de ti, lo que sea apropiado y adecuado para ti. Probablemente tu solución no sea la que yo necesite en algún momento. Probablemente mi solución, lo que a mí me funcione, no te sirva a ti. Pero mientras te funcione, adelante. Mientras te ayude a sentirte bien, tranquilo, a gusto, seguro y confiado, adelante. Mientras no lastime a nadie más, adelante. Si te das cuenta que algo que estás haciendo no te está ayudando y no te está sirviendo, por favor, deja de hacerlo. Deja de insistir, solamente vas a cargarte más. Pero, para terminar con el video, hagamos algo similar a lo que hicimos la sesión pasada, la transmisión pasada. ¿Les agradaría la idea? Hagamos algo. Si alguno de ustedes no quiere hacer el ejercicio, pues puede seguir escuchando el video sin ningún problema. Aquellos que quieran escuchar, hacer el ejercicio, pues si están viéndome a través de su celular, no necesitan verme, pueden dejar su celular a un lado mientras me están escuchando. Y podemos hacer un ejercicio bastante relajante, bastante tranquilizante, que nos puede ayudar a liberar carga que tenemos de formas muy distintas. Vamos a hacer un ejercicio muy simple, un ejercicio de visualización, relajación muy simple. Ya saben cómo a mí me gusta empezar esto, diciendo tómate una respiración profundamente cómoda, tan cómodamente profundo como tú lo desees. Y yo te voy a acompañar porque a mí también me gusta hacerlo. Más profundo, más despacio. Tan profundo y lento como te sientas cómodo y disfrutes de esta sensación. Con cada respiración un poquito más relajado, un poquito más tranquilo. Sintiendo como el aire entra fresco y sale tibio.
entrando fresco y oxigenando tu mente y tu cuerpo. Y con cada exhalación más y más relajado, más y más tranquilo. Mientras tú tienes tus ojos cerrados. O si quieres tenerlos abiertos y observar lo que estamos haciendo, adelante. Está muy bien. Y si quieres cerrar tus ojos, también está muy bien. O puedes tener tus ojos entrecerrados, lo suficiente como para que entre un poco de luz, pero no tanto como para que alcances a ver las cosas. Y eso también estaría muy bien. Mientras tú sigues respirando tranquilamente, profundo y profundamente relajado. Así es. Y quiero pedirte mientras tú te concentras en tu respiración por solo un momento, y que le permitas a tu cuerpo sentir esa relajación, esa tranquilidad, esa soltura y ligereza. Quiero contarte esa pequeña historia donde iba caminando por un sendero en un bosque lleno de árboles, hermosos, grandes árboles, que se mecían con el viento, y la sensación del viento es muy relajante, muy frescamente tranquilizador. Y podía escuchar mientras caminaba en ese sendero el sonido de mis pasos sobre la tierra, sobre las hojas que estaban en el suelo. Hojas verdes de muchos colores, algunas más secas, otras más verdes y vivas. Y mientras iba rondando por el sendero de este bosque, observando los árboles, unos más grandes que otros, unos más gruesos que otros, unos con ramas que se expandían y se extendían a lo largo y alto, otros un poco más cortos y seguramente recatados. Y el olor del bosque es inconfundible. Ese olor fresco a hierba, a humedad, esa frescura que se siente en la piel, en el rostro, acariciando tus ropas, respirando profundamente, cómodo y relajado. Es deliciosa esa sensación. Y caminando por el sendero, obviamente, llevaba una mochila conmigo. Me doy cuenta que llevaba una mochila con algunos víveres y algunas herramientas que tal vez necesitaba en el camino. Y tal vez esta mochila no es tan pesada en un inicio. Pero mientras voy caminando por el sendero, de repente veo una piedra en el piso y que a primeras parece ser una piedra muy hermosa, con una forma muy peculiar y con colores muy peculiares. Y llama mi atención y decido guardarla para llevarla conmigo y la meto en mi mochila. Y al principio meto una piedra y otra, hermosas. A lo mejor una flor, una rama, para una planta que quiero plantar después. Y poco a poco la mochila se empieza a sentir un poco más pesada. Se puede incluso sentir esa tensión en los hombros, como cuando estábamos en la primaria, en la escuela y teníamos que llevar esa mochila con nosotros. Algunos la llevaban solamente de un lado, otros la llevaban con las dos asas, una en cada hombro.
Unos la cargaban por atrás, otros la cargaban por delante. Pero aún así sentías esa carga en el hombro, en los hombros. Y sentías un poco más esa tensión. Y por ese sendero, mientras sigo caminando y sigo andando, puedo notar que debajo, a los lados del sendero, empiezo a encontrar algunas herramientas. Un cuchillo, una navaja, tal vez un martillo. Y hay diversas herramientas. Recuerdo que una vez un tío me mencionó que hay personas que tienden a dejar herramientas al lado del sendero, que son dejadas por otras personas que anduvieron por ese sendero antes y que consideran que otras personas pudieran necesitar esas herramientas y que corresponde a uno tomar esa herramienta si lo creemos necesario, si creemos que la vamos a necesitar. O podemos dejarla ahí si no la necesitamos. Pero mientras caminamos por el sendero, recogiendo piedras hermosas o que nos parecen hermosas, plantas que a lo mejor queremos plantar después en otro jardín, también vamos recogiendo herramientas. Nos vamos dando cuenta que entre más herramientas tomamos, más piedras y más plantas, esa mochila se vuelve un poco más y más pesada. Tal vez no necesitamos todas esas piedras, tal vez no necesitamos todas esas plantas, tal vez no necesitamos todas esas herramientas. Y mientras vas caminando, tus piernas se empiezan a sentir un poco más cansadas, tus hombros más cabizbajos, tu mirada incluso baja. Te empiezas a cansar cada vez más. El camino del sendero, del bosque, cada vez parece ser más pesado y cansado. Mientras vas caminando y respirando, tratando de jalar aire para recuperar algo de energía y algo de fuerza, te tropiezas, caes, te lastimas, la mochila cae por un lado, las piedras, plantas, herramientas se esparcen por el piso. Tratas de levantarte, dejando la mochila a un lado. Revisas tus piernas, tus brazos, para ver si no hay heridas, raspones. Y al parecer todo está bien. Todo está muy bien. Te sientas un momento en el piso o en una roca, o tal vez en un tronco que esté caído por ahí. Te sientas un momento a descansar, mientras observas todas esas piedras, herramientas, plantas que cayeron y se esparcieron en el piso que llevabas en tu mochila. Y yo no sé qué piedras consideres tú que vale la pena realmente el llevar. ¿Qué plantas será oportuno recoger? O tal vez puedas encontrar algunas nuevas de regreso. O tal vez las puedas conseguir más cerca de donde vas. Y empiezas a mirar las herramientas y te das cuenta de que algunas de ellas no las necesitas. Descansas y reflexionas por un momento mientras tomas un par de respiraciones profundamente energetizantes, profundamente relajantes. Y empiezas a percibir
una sensación distinta en tus piernas, en tus hombros, en tu cuerpo. Con cada respiración te llenas de más energía. Con cada respiración te sientes más relajado, más profundamente seguro y confiado de que tienes las herramientas, las energías, las cosas a tu disposición. Y entonces decides levantarte. Decides levantarte una vez que hayas recuperado suficiente fuerza y suficiente energía. Tomas tu mochila, ahora vacía. Tus hombros se sienten ligeros, relajados, seguramente flotando. Y tus piernas se sienten ágiles, veloces, ligeras y fuertes, pisando firmemente sobre la tierra. Ahora toca decidir, y yo no sé qué piedras, plantas, herramientas tu mente subconsciente decidirá recoger y cuáles decidirá dejar ahí abajo. Con cada respiración, una nueva decisión. Con cada respiración, tu mochila está ligeramente llena de aquello que necesitas, de solo aquello necesario y suficiente para emprender y continuar tu camino, allá donde tú quieres llegar, allá donde tú te quieres sentir, tranquilamente relajado. Y es posible que una vez emprendido nuevamente el camino, sintiéndote ligero, tranquilo y seguro, es posible que tu mente subconsciente desee seguir elaborando qué herramientas, piedras, plantas vale la pena recoger, plantar, utilizar y cuáles son necesarios dejar a un lado. Y tal vez pueda hacer eso mientras ves una serie, mientras ves una película, un programa, mientras duermes, mientras descansas. Tal vez incluso mientras trabajas, mientras convives con seres queridos, mientras platicas y te diviertes con las personas que amas y te importan, sintiéndote tranquilamente relajado, confiado en ti mismo, porque tú eres muy importante, confiando también en los demás, en que pueden ayudarte. Y si no te pueden ayudar, al menos confiar en que te pueden escuchar. Y tu mente subconsciente puede seguir trabajando con estas cosas. Mientras respiras profundamente, relajado, tranquilo y seguro. Y con cada respiración un poco más despierto, alerta, trayendo contigo esa sensación de ligereza, de seguridad, de confianza y de relajación. Con cada respiración, trayendo contigo esas sensaciones agradables, esos aprendizajes. Con cada respiración, más y más despierto, más y más alerta, más y más relajado. Y me voy a callar por unos instantes para permitir que tú sigas en tu proceso de integración y despiertes a gusto y tranquilo. Así es. Muy bien.
Bueno, unos minutitos más no nos caen mal, ¿verdad? Voy a detener la transmisión. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes, a todos los que chatearon, dieron un like, dieron un me gusta, todos los que pusieron sus reacciones. Gracias a todos por estar aquí. Adelante, sigan, pueden seguir mi página si ustedes quieren. Voy a hacer estas transmisiones 2, 3 seguido. Estoy pensando la próxima hacerla este próximo jueves a la misma hora. Ya veremos de qué. Tal vez trabajemos un poco con cómo manejar las relaciones familiares, de amistad, etcétera, mientras estamos en estos tiempos de crisis. Ustedes pueden darle like, pueden suscribirse, bueno, darle me gusta a la página es más que suficiente, pueden darle like al video, pueden compartirlo si gustan, se los agradecería mucho. También les diré que aún en estos tiempos de crisis, las puertas están abiertas. Si alguien necesita ayuda con algún proceso de mejoría o desestancamiento, estoy abierto a posibilidades, ya sea físico o sea en línea. Pero mientras tanto, les agradezco a todos por estar aquí. Espero tengan un muy relajante y muy nutritivo sueño reparador. Espero que se sientan saludablemente bien para que estemos aquí en la próxima ocasión, en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos y me despido por el momento. Soy César Guerrero. Gracias por estar aquí. Adiós.